Muy buenos días, estimada licenciada. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar sobre los signos de puntuación auxiliares, el uso de las mayúsculas y las siglas, acrónimos y abreviaturas. Nuestro grupo está conformado por Emily Barrio Nuevo, Nancy Buendía, Alison Caiza y mi persona, David López. Buenos días, licenciada. A continuación, yo le voy a hablar sobre los signos de puntuación auxiliares. Los signos de puntuación auxiliares son elementos adicionales que complementan a los signos de puntuación principales. Se emplean para cumplir funciones específicas que no están cubiertas por los signos de puntuación tradicionales, como organizar información, señalar relaciones entre elementos o destacar ciertas partes del texto. A continuación, el asterisco. ¿Qué es el asterisco? El asterisco es un signo auxiliar con diversas funciones en diferentes contextos. A continuación, les voy a explicar cómo es el uso del asterisco. Es indicar que hay una nota al margen a pie de página o al final de un texto. Señalar que una frase o una palabra es incorrecta. Señalar que una palabra pudo haber existido en el pasado, pero no hay corteza de ello. Y por último, omitir una palabra. Ya, a continuación les voy a dar un breve ejemplo de lo que es el asterisco. Asterisco, la casa está vacía. U otro, asterisco, hubo muchas personas en la reunión. La barra. Es un signo auxiliar utilizado como múltiples funciones en diferentes contextos. Este también tiene su uso bueno, tiene su explicación, que señalar que hay dos o más posibilidades de lectura o interpretación de un enunciado, indicar que una letra o un conjunto de letras son una abreviatura, hace referencia a una fecha, separa los versos de un poema cuando se transcriben de recorrido, representa fonemas, separa elementos de direcciones de sitios web y indica división o fracción. Un ejemplo de la barra es señor slash la A. También podría ser otro ejemplo, un tercio que sería como una fracción. Ya, a continuación estos serían algunos de los tipos de barras, que es la barra doble. Se utiliza para separar las estrofas de un poema cuando se transcribe de recorrido. Un ejemplo del tipo de barra sería más o grande desvario que este llano, slash, entonces monte le deje sin duda, doble slash, luego no seré justo que me espante. No, en este caso le sigue la barra inversa. Se utiliza para separar los nombres de las carpetas en informática. Es como un nombre que nosotros le ponemos a un documento que queremos guardar, que es documento, barra inversa, gramática. A continuación, la barra vertical se utiliza en textos sobre gramática para indicar una pausa breve en un enunciado. Su ejemplo es, aunque haga frío, iré al parque. Y por último, la doble barra vertical con su respectivo, con, que nos dice que se utiliza para separar los distintos significados de una palabra en un diccionario o indica una pausa larga en un enunciado, entre otros usos. Su respectivo ejemplo es, los animales carnívoros consumen carne para vivir, doble barra vertical, los animales herbívoros se alimentan principalmente de plantas. Les voy a hablar sobre las llaves. Son un signo auxiliar utilizado principalmente en contextos específicos como matemáticas, programación y algunos tipos de escritura técnica o estructurada. También tiene su respectivo uso, que es indicar que hay dos o más opciones posibles para construir un enunciado. Señalan que de un concepto principal se desprenden ideas, elementos o conceptos secundarios en cuadros sinópticos o esquemas. Un ejemplo sería llaves, lo siento, slash disculpe, slash perdón. Otro, estudiamos los periódicos que comprenden la edad de piedra, llaves, paleolítico, mesopolítico y neolítico y cerramos llaves.
Y por último tenemos la diéresis. ¿Qué es la diéresis? Es un signo diacrítico que se coloca sobre las vocales U en el idioma español para indicar que debe pronunciarse en las combinaciones we y wi, donde normalmente la U sería muda. En este caso, los ejemplos serían cigüeña, vergüenza o pingüino. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el uso de las mayúsculas. Esto se refiere a las reglas que determinan cuándo se debe escribir una letra en mayúscula en el idioma español. Estas reglas son fundamentales ya que nos va a permitir una mayor facilidad en la comprensión de un texto. Aquí tenemos la primera regla. Al inicio de una oración, siempre la primera letra va a ser en mayúscula. Por ejemplo, como lo menciona aquí, hoy es un buen día para estudiar. La palabra hoy empieza con mayúscula ya que menciona el momento donde estamos. La segunda regla vendría a ser los nombres propios. Esto podemos hablar de personas, lugares, instituciones y marcas. Como por ejemplo, Santiago, Eliana, Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército, entre otras. Siempre es una sigla inicial empezando con mayúscula. La tercera regla es en títulos de obras. Esto de títulos de obras hace, por ejemplo, referencia a la primera regla de los nombres, ya que tenemos la primera letra en mayúscula y hablamos de una obra. Por ejemplo, Cien años de soledad y El Señor de los Anillos. La cuarta regla vendría a ser los días de la semana, meses y estaciones. Estos puede variar, ya que se llegan a escribir con minúscula, a excepción si forman parte de un nombre propio. Como por ejemplo, el lunes tengo clase, pero en el verano iré de vacaciones. Él está hablando del comienzo, del día. Adjetivos que acompañan nombres propios. Y como conclusión general, es fundamental para la claridad y la formalidad en la escritura, ya que al seguir estas reglas podemos ayudar a evitar confusiones y mantener un estilo adecuado en la comunicación escrita. Bueno, vamos con las siglas. Las siglas se las llama siglas ya que forman parte de letras iniciales en los términos que se hacen parte de una expresión compleja, pero también a cada una de estas letras la conforman cuando se escriben con mayúsculas sostenidas, independientemente de la forma en la que se escriba la o completa o sustituya sin acentos. Se construye cogiendo la primera letra de cada una de las palabras que forman un término compuesto. Se utilizan abreviaturas en conjuntos de palabras. Se llaman sigla tanto a las palabras formadas por las iniciales, los términos que integran una denominación compleja, como a cada una de las letras iniciales. Estos son algunos de los ejemplos. ONU, Organización de las Naciones Unidas. OTAN, Organización del Tratado de Atlántico de Norte. También podría ser DNI, Documento Nacional de Identidad, OF, frecuencia modulada. A continuación vamos con los acrónimos. Un acrónimo es una palabra formada por la unión de un elemento de dos o más palabras, o una sigla, que debido a este uso extendido se pronuncia como una palabra. La principal característica de los acrónimos es que gracias a su configuración pueden ser pronunciadas como una palabra, es decir, que se leen como se escriben. El significado de los acrónimos es constituido por la suma de los sentidos de las palabras que lo componen. Es una nueva palabra que ha sumergido por la unión de dos partes
en la palabra diferente. Se pronuncian tal y como se escriben y son una palabra muy utilizadas. Un acrónimo, por un lado, el término formado por la unión de elementos de dos o más palabras también se llama acrónimo, a la sigla que se pronuncia como una palabra. Algunos de los ejemplos son docudrama, de documental dramático, emoticono, de inglés emoticón e emoticón. También el SIDA, que es síndrome de la inmunidad adquirida. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, a mí me tocó lo que es las abreviaturas. Las abreviaturas son formas simplificadas de describir palabras, eliminando algunas letras, pero manteniendo su significado. Se utilizan para ahorrar espacio, tiempo y suelen terminar con un punto. Existen tipos de abreviaturas, por ejemplo, abreviaturas comunes que se usan en la vida cotidiana. Por ejemplo, podría ser SR punto, que sería señor, SRA punto, señora y DR punto doctor. También hay lo que es abreviaturas académicas y profesionales. Estas son usadas en documentos formales o técnicos. Ejemplo, punto licenciado, ING punto ingeniero. También hay lo que es abreviaturas latinas que son muy comunes en textos académicos o legales. Por ejemplo, E.G, punto, por ejemplo, en inglés, etc, etcétera, y punto E, es decir, en inglés. Eh, También hay lo que es abreviaturas en tiempo y medida. Por ejemplo, MIN punto, minuto, CM, centímetro y QG, kilómetro. También podemos decir que hay unas reglas para las abreviaturas. Por ejemplo, usar un punto al final, salvo en símbolos de medida como CM o KG. Representar las normas de cada idioma y evitar el uso excesivo en textos formales. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido el tema y cualquier duda o inquietud, pues estamos para responder sus dudas. Gracias, compañeros. Gracias, estimada licenciada.